Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a la Casa de la Paz. Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a la Casa de la Paz. Hoy estaremos conversando del libro Dios fue mejor cuando era tigre, de Luisa Villa. Luisa Villa estará conversando con Yuri Ferrer, Valentina Cianci y Valentina Cifuentes. El libro fue editado por el editorial Escarabajo. Entonces, adelante, bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Gracias, bienvenidos a este espacio. Me complace saludarles. Hoy estamos, como ya nuestro compañero nos invitó, con la escritora Luisa Villa Meriño. Es un honor para mí estar aquí el día de hoy y presentar la segunda edición, el segundo lanzamiento del libro Dios fue mejor cuando era tigre. Principalmente les presentamos una versión primaria que fue Dios fue mejor cuando era tigre, el primer lanzamiento. El día de hoy traemos el segundo lanzamiento. Es una obra que trae un viaje íntimo a través de las emociones humanas, donde la poetisa Luisa Villa Meriño captura una esencia de un universo caribeño ya conocido en su anterior libro. Luisa ha dedicado una gran parte de su vida a explorar la belleza del lenguaje, y en estas páginas encontramos versos que resuenan profundamente. Entonces, a lo largo de esta presentación vamos a tener la oportunidad de realizar un pequeño compensatorio. Vamos a escuchar algunas lecturas también del autor de este libro, además de que también habrá un momento para preguntas y una sesión para firma de libros, y en la parte de atrás les invitamos a ver que allá hay copias del libro para los que estén interesados. Muy bien, les invito muy especialmente a sumergirse en esta lectura y descubrir la magia que el día de hoy la escritora les trae para ustedes. Les voy a leer rápidamente el perfil de ella. Luisa Isabel García Meriño es una docente, poeta, artista visual, performance y gestora cultural afrocaribe. Nació en el Copey Cesar, Colombia, en el año 1979. Se crió en un barrio suroccidente de Barranquilla Atlántico llamado La Esmeralda. Esos son dos lugares que han sido fundamentales para construir su conciencia política y social. Ella es hija de Luz Marina Meriño Fontalvo y Abel Antonio García Villa. Estudió artes plásticas, licenciatura en artes visuales por la Universidad Pedagógica Nacional. Es estudiante becada de la maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflictos de la Universidad ESAP. Tiene un premio internacional de poesía Gabriel Zelaya en el año 2023 con el poemario Hijas de las Perras Negras. Es ganadora de la residencia artística Colombia-México FONCA en el año 2015 por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. Actualmente es colaboradora y presentadora del proyecto Aproximaciones Afro-Latinoamericanas. Es un espacio de discusión sobre historia, literatura, música, arte y activismo afro-latinoamericano. Ella dirige el taller virtual de poesía Relata del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Biblioteca Nacional de Colombia. Es cofundadora y coordinadora junto al fotógrafo Arturo Rivera Vargas del colectivo artístico y cultural Jaguar y Venada. Tiene publicaciones como lo son Dios fue mejor cuando era tigre, en su edición bilingüe, que también tiene una traducción al español e inglés por el escritor Eduardo Bechara Navratilova, también de la editorial Escarabajo. Hijas de las Perras Negras, Tratado sobre las Brujas, Dios fue mejor cuando era tigre, coedición edición Morgana, y Las Mujeres en la Poesía Colombiana de las colecciones de libros imposibles propuestas por Entre Temas y ARC Edicous, entre otros textos. Entonces vamos a continuar.
Vamos a continuar con algunos comentarios y preguntas que tiene nuestro invitado el día de hoy. Muy buenas noches, muchas gracias por la presencia. Creo que para Luisa significa mucho la presentación de Dios fue mejor cuando era tigre en este espacio particularmente. Yo creo que este lugar tiene todo que ver con los referentes que se abordan en el texto, y además de tener todo que ver con los referentes que se abordan en el texto nos lleva a indagar con ella, que es realmente la protagonista de esta noche junto con su libro y su trayectoria, acerca de las razones por las cuales se levanta una edición bilingüe del texto. Es decir, en alguna ocasión anterior en la que estuvimos conversando con Luisa a propósito de la edición de Dios fue mejor cuando era tigre, que tiene una edición previa de México, decía yo, entre sonrisas, que bueno, era reescribir el texto en la lengua del amo, ¿no? Y preguntaba yo acerca de, bueno, ¿cuál es la razón por la cual reescribimos la poesía de Dios fue mejor cuando era tigre en inglés? A mí me gustaría mucho que Luisa compartiera con la audiencia de esta noche, pues, las razones que llevaron a la configuración de esta edición. De hecho, el traductor, que es Eduardo Echara Navratilova, pues no se encuentra con nosotros esta noche, pero hizo un excelente trabajo y hizo parte de la respuesta a esta pregunta en la Universidad Pedagógica Nacional, en donde tuvimos el encuentro anterior. Y pues yo me tomé la libertad, vamos a hacer un experimento aquí, de pedirle a mi hijo Alejandro, que también escribe y vive en Francia, vive en París, y es editor independiente, asistente de una editorial independiente, que leyera 5 textos en inglés. Pues los tengo aquí en el audio del WhatsApp. Voy a intentar luego, cuando empiece la lectura de los poemas, voy a intentar que se escuche a través de el amplificador desde el audio del WhatsApp, y que Luisa los lea también en español, para que se vea allí el punto. Un tema, antes de pasarle enseguida la palabra a Luisa, y es que desde mi punto de vista, pues yo escribo poesía también y soy profesor de literatura, la poesía es intraducible, ¿no? Es decir, la poesía esencialmente es ritmo y musicalidad, y el ritmo y la musicalidad de una lengua no pueden ser trasladados a otra. Eso virtualmente es imposible. ¿Qué ocurre? Porque hay traducciones claramente, pues se hacen buenos intentos. Hacer un buen intento es reescribir el poema, ¿no? Es entender el contexto cultural del poema, y el contexto cultural de los poemas que integran Dios fue mejor cuando era tigre es el contexto de la violencia en Colombia, claramente. Entonces, le doy la palabra a Luisa para que hablemos un poco de el porqué de la edición bilingüe, y pues luego continuamos con la formulación de algunas otras preguntas en relación con la poesía de este poemario en particular y tu poesía en general. Bueno, inicialmente muchísimas gracias a todas y todos. Para mí significa mucho no solamente el espacio, lo que traduce, lo que significa el espacio, en concordancia con toda la temática del libro, sino en concordancia con mis propias luchas, ¿no? en temas sociopolíticos. Sino también ver las caras de quienes están aquí, que también familiares, amigas, amigos, hermanos, todos y todas las que están aquí son personas que en algún momento hemos estado en diferentes procesos, ¿no? Justamente en estos procesos dentro de la cultura, de las artes, de la memoria, de la resistencia. Entonces, muchísimas gracias. También hoy es un día también importante y significativo que sea hoy también el lanzamiento, porque también estamos en las calles defendiendo derechos, defendiendo reivindicaciones para el pueblo colombiano. Y bueno, gracias a Escarabajo, a todo el equipo de Escarabajo, la editorial, que me abrió las puertas y que me acompañó en este proceso de esta segunda edición. Gracias a Andrés,
que en representación de Escarabajo, que también ha estado acompañando todo el proceso desde que inició la idea, y especialmente gracias a mi prima Valentina, también a mi otra amiga Valentina y a Yuri, que aceptaron también este reto de conversar alrededor de la obra. Entonces, mil gracias, y gracias, bueno, no están aquí los de la Casa de la Paz, también gracias por abrir este espacio para este encuentro, ¿no? Con la palabra, la memoria y estos temas de reivindicación y de justicia. La pregunta sobre la traducción. Desde que Eduardo conoció la primera edición en español, que fue en coedición con una editorial de un amigo, Andrés Barrera, Eduardo Andrés Barrera, la editorial de él y la editorial de otra amiga de México, dos editoriales independientes. Eduardo le llegó a las manos, pues yo le di esta primera edición y él la leyó. Las editoriales son Baraja Gráfica Editores y la editorial Morgana de México. Entonces doy gracias también a esas dos casas editoriales que me abrieron como ese primer espacio. Entonces Eduardo recibe el libro y ya le venía sonando como la idea. Él tiene un proyecto de traducir autoras y autores especialmente afrocolombianos, afrocaribeños, afropacíficos al inglés, pues porque ahí está como explorando también el público y el espacio, y de ahí comenzó como con la idea y hizo todo lo posible para que se gestara. Yo digo que bueno, el inglés, si bien es cierto, es el idioma del amo, pero el idioma que hablo es el idioma del otro amo. Entonces tanto el español como el inglés pues no hacen parte de esas primeras lenguas originarias de mis ancestros y ancestras africanos, ¿no? Es esa lengua que inicialmente fue impuesta, pero que ahora hace parte, ¿no? Ya de lo que somos, ¿no? Y yo digo que, bueno, cuando uno piensa el inglés, piensa solamente en naciones, en el imperio, y que el público es exclusivamente para gringos. Pero yo también siento que el inglés me permitiría conectarme con otras naciones que me interesan, naciones negras, por ejemplo, como Nigeria, como Kenia, como toda la África anglófona y el Caribe anglófono, y con los autores y las autoras negras y negros pasa algo, y es que hay poca circulación entre las diásporas del mundo, entre la diáspora africana en el mundo, entre la diáspora negra. Justamente ahorita que está aquí Luis Mario, estábamos buscando una autora que él me había recomendado. Es una autora del Caribe, ¿no? Y fue muy difícil encontrarla. De hecho, yo ando buscando, por ejemplo, a Eduvige Dantica, que es una escritora haitiana, y no se imaginan lo difícil que es encontrar autoras negras y negros africanos y del Caribe. Incluso cuando hablo con escritores de Brasil, con escritoras afro-norteamericanas, con escritoras de las Antillas, también se preguntan por las literaturas afrodiaspóricas en América. Y también hablamos de la poca circulación y los pocos diálogos que hay entre nosotros, ¿no? Entre las diferentes diásporas. Entonces yo creo que este proyecto va con esa intención, inicialmente, de llegar no solamente al público gringo, sino también es algo ambicioso, pero así sea una sola persona que la lea, yo no sé,
en el Caribe o que la leía en África anglófona, ganancia, y ya hace parte como de una intención inicialmente de comunicación entre las diásporas africanas y de pues mi aporte. Y segundo, bueno, si bien es cierto, también la comunidad afro-norteamericana, también que se establezcan diálogos. Y decía una amiga que africana, pero que vive en Francia, y ella decía, a mí me cuestionan por qué estoy viviendo en Francia y por qué estoy hablando, sí, porque estoy acá, pero ella dice, estoy acá porque solo en su idioma entenderán mis resistencias y lo que ha pasado, ¿sí? Entonces, si tapan los oídos en nuestros idiomas, me acerco a ellos para hablar de nuestras propias resistencias. Entonces, me dejó resonando y es algo así, ¿no? Entonces, creo que estaría en una apertura y ojalá, no sé, a traducir en muchas lenguas. Entonces fue como que el ejercicio, y se hizo un ejercicio también interesante con Eduardo, que me llamaba, me preguntaba sobre los contextos, hablábamos sobre las traducciones más cercanas dentro de lo que significa el inglés, la cultura, los símbolos, cómo apropiarlo, o sea, cómo pasarlos de español al inglés. Entonces fue como una conversación constante. No sé si se me queda algo para decir, pero es una apuesta de diálogos y de circulación. Y bueno, y yo creo que hola Yolanda, hola Lina, bueno, entonces yo creo que es y ojalá también haya más autores y autores colombianos traducidos también a otras lenguas en ese ejercicio de apertura y de comunicaciones entre resistencias, digo yo. Hola, buenas noches. Gracias por la presencia y por compartir este espacio con nosotros. Gracias a Luisa también por confiarme la palabra y el lugar como para presentar este libro y como acompañarte en este proceso. Yo quería hablar un poco también sobre la traducción, que pienso que en cierta medida la traducción es un tránsito no solo geográfico, sino también de sentido. Y pensando que Luisa es artista visual y además poeta, hay también un tránsito ahí entre la palabra y la imagen. Tu poesía de por sí es muy visual, mantiene mucho como la imagen y es muy táctil, es como muy, está ahí. Y pues yo quería preguntarte si ves la posibilidad de pronto o la necesidad de pensar otra forma de expresar Dios fue mejor cuando era tigre. Si de pronto necesita un performance de acompañamiento o una reedición bilingüe, pero que también incluya de pronto otras ilustraciones de Liana que ayuden a transmitir y a transitar ese sentido que es muy propio de acá, que de pronto la connotación de las palabras y esas imágenes que son tan propias de Colombia y de tu territorio no se traducen del todo en la palabra, un poco como pensando en lo que decía Yuri. Entonces no sé, si nos cuentas un poco al respecto. Bueno, antes voy a hacer bien de encontrarse en relación con el territorio y con sus ancestros y ancestras. Entonces para mí es importante que mi prima Valentina también esté aquí acompañándome, además que es una profesional de la literatura, ya casi, eso. Y que no solamente como caribeña, sino también como familiar comprende de lo que hablo. Bueno, yo digo que ya Juan, antes de
yo siempre he dicho que la poesía, cuando escribo, la escritura no comienza con la hoja, cuando hago el ejercicio de plasmarlo en la hoja. La escritura comienza desde el mismo momento en que aparece una imagen, y yo digo que cada poema que está aquí es una imagen. Igual como decía Gabriel García Márquez, que Cien años de soledad comenzó con una imagen que él tenía, que su abuelita lo llevaba a ver el hielo, algo así, no sé si recuerdo bien. Y es igual, inicialmente yo sí escribo y no me desprendo de mi postura de artista plástica y visual, siempre hay imágenes. Y también creo que me interesa muchísimo el tema de la escritura expandida, de la escritura performática. Estoy muy conectada y quiero hacer muchas cosas. De hecho, ya comenzamos a hacer con Arturo, hacemos performance o imágenes poéticas y tratamos de explorar varios caminos. Y sí, la idea, de hecho la habíamos pensado con Eliana también, de hacer un trabajo desde la ilustración, con Arturo del performance y la fotografía, porque la escritura requiere también, yo no creo y yo trato como de no pensar en que la poesía es algo acartonado, cerrado, y que la poesía está para bailarse, y que la poesía está para cantarse, y que la poesía debe estar para saltar, y que la poesía debe estar para ser explorada, ¿no? Entonces, yo creo que el mismo ejercicio de leer poesía ya también es un acto de performancia, ¿no? Es un acto visual también. Entonces sí quiero hacer como ruptura, transgredir también esas formas acartonadas, conservadoras, de los cuales muchos escritores y escritoras, yo creo que más dentro de la literatura nos ha costado mucho hacer rupturas contra lo clásico, ¿no? Los artistas visuales les han apostado a ir más allá del museo. Sí, los actores escénicos se han aproximado a ir a la calle también, se hace arte efímero en la calle, y creo que los escritores y los literatos todavía estamos con una mentalidad un poco cerrada a expandirnos hacia las escrituras, unos les dicen visuales, expandidas, escrituras performáticas. A mí me gustó mucho ese término, y yo creo que también es lo que más aplico. Entonces yo creo que sería eso. Bueno, yo creo que es importante empezar a salpicar la noche la lectura de algunos textos, solo algunos, para que se animen a tener el libro también, ¿no? De los refugiados de la Casa del Tigre, Luisa, en la página 28, esa primera parte, si te parece, intentamos escucharlo en el experimento, en la traducción al inglés, y tú luego lo lees en la página 28 en español, ¿vale? Yo no sé si este bafle tenía Bluetooth, pero pues puedo ensayar es poner el micrófono, ¿vale? Vamos a ver. First, the tigers talked to our ranches, when insatiable monsters came to swallow the river to ask for stars. We were afraid that a spark of light would give us away, sticking out like a tail. De nuevo que está como en rápido. In the dark, Sí, espérame lo devolver. Es el mero experimento porque no sabía si eso tenía Bluetooth o qué. Si no, pues Valentina lo lee en inglés. first, the tigers talked to our ranches,
but insatiable monsters came to swallow the river to ask for stars. We were afraid that a spark of light would give us away, sticking out like a tail. We fled in the dark, and in the dark we followed the strips, and we found shelter. Only the refugees in the house of the tiger are saved. It is better to live with tigers, they are like deities above men. Primero los tigres acechaban nuestros ranchos, pero vinieron monstruos insaciables a tragarse el río, a pedirnos estrellas. Tuvimos miedo de que una chispa de luz nos delatara, asomándose como un rabo. Tuvimos miedo, de que una chispa de luz nos delatara, asomándose como un rabo. Huimos a oscuras y a oscuras seguimos las rayas y encontramos lecho. Solo los refugiados en la casa del tigre nos salvamos. Es mejor convivir con tigres. Están como deidades por encima de los hombres. Esa misma sección en la página 74, Luisa, el siguiente. We name our house like the moment when the smoke of cowshit rises over the rice fields and the lit balsam shells scare away mosquitoes. The moonlight in which the grandmother reads novels to the workers from the parade of the cows without irons, of you and your brothers running like goats through the mountains. We named it the tiger tracks, similar to dog tracks over the house's door. But we won't put a family name to this spring. We will never hinder your 5-year-old happiness. Let's forget that a man had 1,000 men, and he blinded them with the excesses of light, so they wouldn't see the shackles on their heels. Alejandro te mandó decir que ese le encantó particularmente. Miren que es lindo porque Alejandro es un hombre negro del Caribe colombiano en Francia. Entonces eso permite este tipo de ejercicios. Nombramos nuestra casa como el momento en que el humo de mierda de vaca se eleva sobre la cosecha de arroz y las conchas de bálsamo prendidas espantan mosquitos. El claro de luna en la que la abuela lee libritos de novela a los obreros. Del desfile de las vacas sin hierro, de ti tus hermanos corriendo como chivos por el monte. Le pusimos el nombre de las huellas del tigre parecidas a las huellas de un perro sobre la puerta de la casa. Pero no pondremos apellidos a esta primavera. No entorpeceremos nunca tu felicidad de niño de 5 años. Olvidemos, papá, que un hombre tenía 1000 hombres y los enceguecía con excesos de luz para que no vieran el grillete en su talón. Para mi papá Abel Antonio. Gracias, Luisa. Bueno, retomando la conversación, creo que pues está planteada una discusión muy interesante a partir de la edición bilingüe de Dios fue mejor cuando era tigre, ¿no? Quiero recoger un poco, digamos, las percepciones que han circulado en la mesa hoy. Claramente la pregunta inicial tiene una intención clara, ¿no? Yo tengo una posición muy particular en relación con ese tema de lo que somos, ¿no? Lo que somos en América Latina hoy claramente es una fusión de elementos que son diversos, que son distintos, que confluyen en una unidad nueva. La idea ni siquiera es mía en principio. En la primera mitad del siglo XX, José de Vasconcelos en México lo planteaba y hacía la metáfora de América como un crisol, ¿no? América es un crisol. Y ese crisol se revela en todas las manifestaciones de los seres humanos que habitamos estos territorios. Basta ver, por ejemplo, la arquitectura religiosa en México, por ejemplo, ese barroco criollo que está matizado por la presencia de lo hispano, pero también de lo indígena y luego también de lo afro, ¿no? Y pasa lo mismo lingüísticamente hablando, ¿no?
Es decir, las lenguas del amo son las lenguas que hablamos. El español, el portugués, el francés, el acagaí francophone, el castellano acá, pues todo el holandés en algún sector del Caribe, ¿no? Es decir, son las lenguas del amo. Pero en las lenguas del amo expresamos la resistencia, como tú decías, claramente, Luisa. Entonces, digamos, es una radicalización que inclusive no tiene mucho sentido pensar que, digamos, aquellos elementos que proceden de una tradición cultural en la que estamos insertos y a la que pertenecemos, tienen que ser excluidos de lo que somos ahora. Por ejemplo, Luisa, ubiquémonos en el plano de los miembros de nuestras comunidades indígenas prehispánicas que escriben hoy en castellano. Esther Cilia Simanca, Vicenta María Siosi, por ejemplo, Hakanamihoy. Entonces uno dice, bueno, ellos están escribiendo en castellano también, pues acerca de sus asuntos. Ellos son poetas de sus asuntos, poetizan sus asuntos. Y el hecho de estar escribiendo en castellano no descalifica el lugar crítico que tienen allí. El hecho de que esta edición sea bilingüe, creo que se ubica muy bien en el plano que Luisa lo planteaba hace un momento, en el plano de la posibilidad de la expansión de un discurso que, si no estuviera escrito en esa lengua, pues no sería accesible para los que ignoran la nuestra, y punto, ¿ya? Entonces el tema yo creo que está ubicado allí, y no solamente en el plano lingüístico, sino en el plano de todos los haceres culturales. Creo que hay muchas radicalidades que impiden que efectivamente la poesía se expanda, la literatura se expanda. De hecho, por ejemplo, estamos aquí en otro lanzamiento de Dios fue mejor cuando era tigre. Yo creo que la poesía hay que lanzarla tantas veces como sea necesaria, porque venga la gente que concurre, que es poquita, hay que reconocerlo, ¿ya? Este es el género que menos se publica aquí, y además de ser el género que menos se publica, digamos, se considera una acción titánica, y ese agradecimiento se lo dabas tú a Eduardo la vez pasada en la pedagógica, que digamos, bueno, hay una confianza, hay una convicción, y esa convicción lleva a la consolidación del poemario y lleva a que, pues, busquemos lectores, ¿ya? Ahí va mi segunda pregunta. ¿Cómo ves tú la poesía contemporánea en Colombia? ¿Cómo ves tú, digamos, esta expresión de los autores jóvenes, por ejemplo, en espacios como el de Bogotá? Tú eres de las personas que agencia y propicia encuentros, recitales. Habitualmente esos encuentros se dan en pequeños espacios, en espacios bohemios, entre comillas, el bar A, el bar B, el bar C, el bar D, y circula por ahí. Ese día hay eventualmente alguna venta de los poemarios mínima, pero ¿cómo ves tú ese esfuerzo? ¿Cómo ves tú el presente y el futuro de la poesía nacional en manos de gente como tú, en manos de gente incluso más joven que nosotros, por ejemplo, que está transitando por allí? ¿Cómo lo ves en términos artísticos, estéticos y en términos de difusión editorial? Bueno, por un lado, yo creo que me complace ver muchos jóvenes y personas en general, porque la poesía llega a cualquier edad, ¿no? En cualquier momento, atreviéndose a explorar el lenguaje, ¿no? De una forma creativa como lo es la poesía. En estos días fui jurado de un premio de poesía, y me sorprendía la cantidad de trabajos que enviaron. O sea, muchísimos buenos trabajos de muchas partes. Y en estos días revisaba también el número de inscritos en el taller de Relata, que aunque la convocatoria fue muy rápida, había mucha gente. Y yo decía, qué difícil es tener que seleccionar solamente a 35 personas con tanto potencial, con tanto... enviaron propuestas muy interesantes, ¿no? Y leía también las motivaciones que escribían todos para acercarse al taller y para acercarse al lenguaje.
Entonces yo en esa medida creo que sigue habiendo la necesidad por el lenguaje y yo creo que aún más en un país como este, en el que las artes, yo confío mucho en el papel de las artes en medio de un país en conflicto, porque estamos haciendo resistencia, estamos hablando de memoria en medio del conflicto, mientras que naciones que padecieron el conflicto se atreven a hablar en posguerra, escritores también a escribir en posguerra, hacer ejercicios investigativos de posguerra. Nosotros estamos hablando, ¿no?, en plena guerra, y yo creo que hay un nudo en la garganta en muchos y muchas de nosotros, ¿no? Un nudo no fácil de expresar y que también el lenguaje literario, poético, es un camino interesante también para hablar de esos nudos que ha dejado el conflicto. Entonces, por un lado somos un país en guerra. Alguien decía por ahí en las redes quejándose que este era un país de poetas, que todo el mundo se creía poetas. Y yo, maravilloso, o sea, en vez de que seamos un país señalados en el extranjero por guerrilleros, por terroristas, y ojalá, o sea, yo no tengo, por ejemplo, problema con eso. Antes me choca de pronto que otras personas sientan que eso es una amenaza. Sí, para mí ningún otro ser humano, ningún otro poeta será amenaza en ese término, no en amenaza de... Entonces yo digo que por un lado eso me da fe y esperanza, y ojalá hubiesen muchos y muchas arriesgadas a utilizar el lenguaje poético, ¿sí?, el menos publicado, supuestamente el menos leído, pero que uno ve estas convocatorias con tanta gente enviando trabajo, ¿no? Entonces por ese lado, creo que hay gente que quiere hablar también, y hemos callado, ¿no? Hemos callado durante muchos años, especialmente las mujeres. Yo siempre he dicho, y Audre Lorde tiene un escrito justamente sobre la poesía y el silencio, ahorita no recuerdo, pero en su gran ensayo de La hermana a la extranjera hay una parte que habla sobre que por muchos años, especialmente las mujeres, nos habían obligado a callar, y eran otros, los hombres, los que firmaban por nosotros. Muchos de esos anónimos son mujeres. También muchas obras artísticas dentro de la pintura que están firmadas con hombres son realmente mujeres que se colocaban seudónimos masculinos. Mujeres escritoras colocándose seudónimos masculinos para ser validadas. Por mucho tiempo también los indígenas también y los afros también no se les era permitido escribir, hacer literatura todavía, ¿no? Leía yo noticias de la imposibilidad que tienen las mujeres, por ejemplo, en Afganistán, en Irán, para escribir. Entonces el hecho de que, y nosotros acá también, no yéndonos muy lejos, los que venimos de los territorios también, todo el silenciamiento en el que grupos armados también decían cuándo hablábamos y cuándo callábamos, ¿no? Entonces asumir el riesgo de la literatura, de la poesía, para mí siempre será recibido, y está eso por un lado. Si bien es cierto que Colombia es uno de los países con menos imprentas, con menos editoriales, yo veía en México lo económico que era imprimir en México, y la cantidad de editoriales y de imprentas, y aquí sigue siendo toda una odisea. De todas maneras, no se imaginan los esfuerzos que hay detrás de cada libro, o sea, no se imaginan. Yo de hecho le daba las gracias a Eduardo, porque Eduardo es un hombre, quienes lo conocemos, incansable. O sea, yo no sé qué pilas se pone Eduardo, porque es un motorcito para muchas cosas, y él mismo financia y busca de un lado y busca del otro. Y si bien es cierto que para los autores y para los editores, o sea, estamos trabajando con las uñas, sin embargo hay
muchas editoriales independientes apostándole también a los espacios. Entonces está el tema de las editoriales independientes, creo que todavía hacen falta más espacios por ese lado. Y por el otro, creo que también celebro los canales de divulgación. No sé si tú te acuerdas, los que pasamos de nuestra edad anteriormente, ¿cuál tú, Luisa? Pero, por ejemplo, mandar a un concurso afuera era difícil, o sea, había que imprimir, había que pagar, y ahorita pues en el premio que me gané era mandarlo por correo. Están los canales como los blogs, las diferentes revistas virtuales, revistas que combinan también lo visual con lo performático. Aquí varias escritoras apostándoles a la experiencia de la escritura expandida, como Liliana Moreno, también Mónica Lucía Suárez. Hay varias escritoras también tratando como de sacar la poesía de los espacios cerrados, de leer en las plazas, en los bares. Por ejemplo, a mí particularmente me encanta la lectura en los bares. O sea, la lectura en los bares tiene su magia, tiene como... sí, es esa salida también de los espacios de pronto académicos, de los espacios conservadores, cerrados. Entonces yo también aplaudo como todas las formas que hay de difusión, y que yo creo que los autores y las autoras jóvenes de pronto hay que quitarse como, no sé, ese pensamiento que uno piensa que si no es por este tipo de libro impreso, o sea, la obra no hay oportunidad de promoverla, o uno se quedaba esperando que la editorial, mejor dicho, le diera la oportunidad. Entonces yo sí creo que hay que seguir haciendo rupturas, transgredir también, la literatura tiene que ser más atrevida también. Sí, esto ayuda y es necesario. De todas maneras, tenemos el ideal del libro impreso, y que tiene cierto romanticismo no sé, pero cierta despertar de los sentidos, el olerlo, el verlo, el ver allí la palabra. Esto es interesante hacerlo, pero como también tan interesante es hacer... Yo veo, por ejemplo, los estudiantes de Liliana Moreno de escrituras creativas, en los espacios que ellos tienen del festival La Palabra en el Espacio, o sea, escribiendo sobre papel higiénico, escribiendo sobre hojas, incluso en la misma universidad pedagógica, ya que están acá, también tienen un semilleros de memoria, de performance, que combinan la palabra y esas diferentes formas de soporte donde plasmar la palabra también. Entonces eso me parece interesante, pero lo que sí es algo que es un reto, sigue siendo para los autores y las autoras en lenguas originarias, o las autoras afros e indígenas. Todavía nos estamos enfrentando a esa idea conservadora de un tipo de literatura, de un canon literario, y nuestras comunidades tienen una literatura asociada con la oralidad, tenemos una literatura asociada con la oralidad, con el sonido, ¿sí? Con la cotidianidad, también con lo que somos, una literatura que es cuerpo, que es cuerpo negro, que es cuerpo indígena, y que aún sigue siendo, como ese mismo cuerpo negro indígena, aún sigue siendo marginalizado, satanizado, y aún sigue siendo excluida. Entonces yo siento que todavía, no sé, los y las que estudian literatura, yo creo que todavía hace falta en los currículos todavía más autoras diversas, a no ser que uno tenga una profe como Tania Ganiski, que toma también riesgos para rescatar autores. Tania es muy experta en eso, también rescatar autores y autoras.
pero sigue siendo, hagan el ejercicio también, ir a las librerías a preguntar por autoras indígenas, afro, y todavía la circulación es algo que todavía tiene sesgos coloniales y que esa tradición acartonada de los círculos literarios todavía les cuesta aceptar. Espero, no sé si las vales. Sí, me parece genial como traer eso a colación y quería un poco ahondar en lo último que estaba hablando sobre la escritura como de estas otras comunidades, de estos otros cuerpos, porque de por sí este libro desborda los afectos y las resistencias desde esa labor política y comunitaria que es muy fuerte y que también le exige al lector una mirada difractiva, que mire lo que hay al fondo de esa escritura. Y pues creo que de por sí, si la poesía no se lee, es más difícil que se lea la poesía afrocaribeña, que se distribuya, que llegue a todos. Y creo que cuando llega a las manos de uno, exige otros horizontes y exige otras formas de lectura también, y requiere una responsabilidad en las lectoras y los lectores, y también, como dices, en las instituciones que están promoviendo la literatura y pues la poesía también. Entonces, por ese lado, quería preguntarte cómo ves esa transición, como de esa responsabilidad que deben tener los lectores y las lectoras, y cuál es esa responsabilidad que deben tener al recibir tu libro, cómo se debe leer Dios fue mejor cuando era tigre, sobre todo ese público extranjero que está incluso más distante del contexto y de los matices que aparecen en este libro. Yo digo que no solamente con mi libro, sino con cualquier libro de cualquiera autora, primero mujer y afro o indígena, la primero es que debe estar preparado a que algo va a pasar en tema de descolonizar la mente, ¿no? Porque esa es la primera ruptura, en el que a pesar de muchos y muchos años todavía tenemos ese pensamiento colonial que nos ha afectado en nuestra forma de relacionarnos, en nuestras formas incluso de leer. Y cuando digo de leer, no solamente de leer todo tipo de textos, sino en la forma de leer el contexto, de leer los cuerpos y las cuerpas, en la forma de acercarnos al otro, a la otra. Entonces yo creo que cuando el lector que se acerque a cualquier tipo de, no solamente como a mi libro, sino por ejemplo una autora como Mari Grueso, por ejemplo, como Dina Shanti, como Joana Barraza Tafú, incluso como el trabajo de Yuri, de cualquier autor afro colombiano, afrocaribeño, afropacífico, va a tener, debería tener la disposición de que son otros cuerpos, se van a presentar en ese libro otros cuerpos y otras cuerpas, otros territorios que no están lejos del mío, ¿no? Que es una historia no contada que se está contando, ¿no? Que son historias de pueblos arrasados, arrebatados y que todavía sufren constantes invasiones. Entonces yo creo que por eso nos cuesta de todas maneras aceptar este tipo de literaturas. A mí me pasó con el primer libro, no era este, sino era un libro que se llamaba Tratado sobre las brujas. Y en ese entonces la editora me pedía que cambiara ciertas palabras, que eran palabras muy, digo yo, nativas, muy del contexto, y que para mí
no eran simples caprichos, sino que debían ser esas palabras. Y a ella le costó mucho de pronto entender en ese entonces el libro, y hay cosas con las que pues, uno como autor no negocia, ¿no? Entonces para mí era muy importante que esas palabras estaban allí, porque como dice Chimamanda Adichie en el ensayo de El peligro de una historia única, ella decía que desde niña estuvo siempre leyendo, o le leían en la escuela, eran cuentos que hablaban de la nieve, que hablaban de países fríos, que hablaban de otras vidas que no eran la de ella. Igualmente, yo no sé, pero yo aprendí también mucha literatura que hablaba de lo mismo, en el nieve, de países fríos, de cosas que no entendían, ¿no? Que no tenían nada que ver con el Caribe, ¿no? No podía comprender la nieve en una temperatura como en el Cesar o Barranquilla de 38 a 40 grados. No entendía muchas cosas, ¿no? Y nosotros hemos hecho por mucho tiempo hemos sido obligados a hacer el esfuerzo de entender otros contextos, otras culturas, otras formas. Ahora somos nosotros quienes queremos que comprendan nuestras realidades, ¿no? Entonces aquí en el libro, por ejemplo, hablo de un Caribe arrasado por la violencia, desde todas las violencias en La Guajira, las invasiones, la explotación irracional y agresiva de la mina en el Cesar y La Guajira. Hablo de la matanza de las bananeras, de la masacre de las bananeras. Hablo de muchos hechos, y entonces hay una disposición a contar de esto fue lo que le pasó a mi territorio, esto es lo que ha padecido mi territorio y los cuerpos que habitan esos territorios. Y esa es, no sé, la disposición del espectador. Además, yo siempre he dicho que un libro, que la poesía se completa con el espectador. Y en ese sentido hay una performatividad en el que cada autor termina de completar la obra, ¿no? Y termina aportando a las imágenes y a toda la experiencia del libro. Entonces sería eso, no sé si después de Valentina, si alguien del público quiere conversar o preguntar algo. Bueno, en torno a eso y recogiendo la idea de que vivimos en un país multicultural, diverso, se me viene a la mente la pregunta, ¿cómo resolviste el desafío de transmitir esos sentimientos que recogiste de tantas problemáticas reunidas en tantos contextos desde distintas formas de vida como nosotros los negros, los afros, en tu contexto de Caribe? ¿Cómo hiciste para transmitir esas emociones desde una perspectiva que recogiera las ideas y los sentimientos de esos problemas que se encontraban en ese territorio? ¿Cómo lo transmitiste en el texto sin perder tanto la esencia de qué te inspiró, pero aún así mantener la idea para que el lector recibiera lo que tú querías transmitir? En estos días hablaba con un grupo de amigas afros, ahorita no recuerdo, pero hablábamos sobre la frase, alguien le decía como que se saliera a su zona de confort. Entonces ella decía, pero yo nunca he estado en mi zona de confort, desde que, Luisa, tú como caribeña hemos estado en la zona de confort. Y eso seguimos, o sea, me dio para pensar y pensar, y justo conversaba en estos días con Arturo. Yo siempre me he sentido incómoda, y Yuri dijo algo muy certero, ¿no? Que mi escritura es desde la incomodidad, y tiene toda la razón. O sea, yo revisando como mi historia de vida y la historia del territorio en el que nací y crecí, yo decía, ¿cuánta injusticia he visto?
O sea, uno en los territorios ve demasiada injusticia, o sea, no se imaginan, y sigue viendo demasiada injusticia, o sea, uno siente demasiada impotencia, y esa injusticia nace con uno y crece con uno, y se revuelve en uno y lo hace retorcer porque lo incomoda, ¿no? Y en ese sentido nunca yo tampoco me he sentido en mi zona de confort, porque siempre los retos ha sido como luchar con esa injusticia y luchar las formas de reaccionar, ¿no? Y yo he hablado siempre que escribir es una forma de reincidir en la historia, ¿no? Como de reincidir, de transformar la historia, de querer por lo menos alterar la historia en algo. Uno quiere creer que algo está haciendo en la historia. Entonces, en esa medida no es que los libros míos, el tema de la memoria, sale desde una intención de lejanía de la problemática, sino que es desde una incomodidad, desde una cosa que está siendo pensada en todos mis 45 años de vida, en el que ha sido procesada, en el que cuando hablo de los otros estoy hablando de mí misma, ¿no? En esa medida en que somos Ubuntu, en el que soy porque somos, o que los griegos hablan de que el yo es un conjunto de yoes. Entonces, cuando hablo allí de los testimonios familiares y de mi comunidad, es porque soy yo también, yo la que habité en ese territorio y fui salpicada, mi cuerpo fue salpicado y mi mente fue salpicada por todas esas historias de vida en el marco del conflicto, en el marco de los arrebatos, ¿sí? De la dignidad. Y creo que en estos días me hacía pensar una entrevista que me hizo Luis Mario, mi paisano escritor allá atrás, y justamente me hacía pensar en eso, que buscaba en la literatura lo mismo que busco en la política, ¿no? Porque no la política entendida como el ejercicio del sufragio, de votación, el ejercicio ese amañado, ¿no? que a veces creemos en Barranquilla, ¿no? En lo político, en los sentidos comunitarios, ¿no? En el sentido de las afectaciones en sociedad, en comunidad, ¿no? En que lo que yo haga reincida en el otro y lo que hace el otro reincide en mí. Entonces escribo, en la poesía también busco esa forma de dignidad, de justicia, ¿no? Esa forma de querer transformar esos sentidos comunitarios o esas realidades. Entonces, la respuesta a la pregunta de Valentina es esa, o sea, no puedo hablar de una musa, porque no estaba afuera, sino toda esa incomodidad dentro que todavía me mueve y que me inquieta. Entonces no ha sido difícil esta experiencia de los libros, porque simplemente estoy hablando de lo que he sido, de lo que soy, de lo que han sido los míos. Es eso, no sé, alguien. Mientras se anima el público, otra ráfaga de lecturas de esta poesía de la incomodidad. Página 94, indiferencia. Escuchémoslo en inglés. Indifference. In this wasted land, there are no acts of kindness. In it, replacing the motley beings intoxicated with apparent sanity, we eat, we dream, we dance. Hiding misshapen anatomies behind posts, we ignore the light that digs the graves and help the crosses of other grotesque beings. All while we also go with our fingers piercing the universe. ¿Alguien del público me quiere ayudar a leerlo? ¿En español? La poeta Narli, de la nación Guayú, paisana y amiga.
Indiferencia. Anasaipa Pushare. Buenas noches a todos. Indiferencia. En esta tierra malograda no existen actos de bondad en ella, reemplazando a los abigarrados, seres intoxicados de cordura aparente. Comemos, soñamos, danzamos, ocultando anatomías deformes tras los postes, ignoramos la luz que escarba las fosas y socorre las cruces de otros esperpentos, todo. Mientras vamos también con los dedos agujereando el universo. Qué hermoso. Uno al azar, vamos a hacer aquí Un número. un número. 15. Voy. Está en inglés. Al lado está en español. ¿Acá? A la izquierda en español. Ah, ok, perfecto. Duolingo no me alcanza hasta allá, por favor. Dios fue mejor cuando era tigre. La idea de una altísima contundencia. Ese es ¿cómo es el prólogo? Ah, Pero fue el número 15. perdón. Bueno, entonces, pero fue el número 15, puede leer. No, no. El 15, entonces leamos el 51. 19, que hoy es 19. Ah, sí. 19. Hoy es 19. Lo que pide el público. Claro que sí. No me había percatado. Hay lanzamiento, el número 19. Perdió 19. Ay, está No perdido. nos conviene. Listo. Toca De la página 28 en adelante, entonces era como decía Nadie, el 51, porque es el 15 al revés. Aquí estamos haciendo el 15, entonces lo hacemos al revés. se lo dio como esta. Sí, no tiene como. ¿No tiene qué? 51, espérate que es que 51. el azar está jugándole. No, está ahí. Sí, Ah, Acá sí, es de está, la acá son, fiebre. sí. La Fiebre fiebre. que lleva dentro, sí. Sí. bueno. La fiebre que lleva dentro no la deja volver a parir a sus dos desaparecidos. No se enteró que al otro lado están destapando fosas, más allá de la niebla. Los periódicos con noticias de la dignidad están prohibidos. Continuamos con la lectura, yo creo. Sí, hay preguntas. Sí. ¿Voy hasta allá o algo? Como tú quieras. A capela y yo creo que algo se va a ver. Hola. Pues te quería preguntar ya quizás un poco. Hay un autor que también es del Caribe que se llama Jorge Artel, pues su seudónimo es Jorge Artel, y él escribe, pues entre todo lo que escribe, escribe unos poemas que son muy chéveres porque utiliza no solamente como las palabras
pues, que pertenecen a su región, sino que trata de imitar incluso en el aspecto sonoro cómo suenan las palabras. Y entonces, pues, el ejemplo más tonto, pues como que no necesito dar ejemplos, pero lo que te quisiera preguntar es... Ya no antojaste dar ejemplo. No, pues es que no me acuerdo. Pero pues no, o sea, es por ejemplo, no tratar de... O sea, me acuerdo que hablaban sobre cómo podemos escapar un poco a esta lengua como del opresor, del dominado, whatever. Y que incluso si estamos escribiendo en español o hablando en español, siento que igual es posible porque no se está hablando el mismo español, sino que cuando se escribe desde la costa o desde estas ciertas regiones, el sonido de las palabras incluso es distinto y eso se puede imitar en el papel. Lo que hacía Jorge Artelera, que por ejemplo él tenía poemas así de, como el que es súper famoso, que se llama Bullerengue. Entonces él no escribía si yo fuera tambor, sino si yo fuera tambo, y así. Y pues te quisiera preguntar, o más que preguntar, como decir, como si tú considerarías escribir poesía en ese estilo, como a partir de no solamente como la presión interna que involucran todos estos temas, sino pues también zafándose un poco de la necesidad de ceñirse a, bueno, las escribo de esta manera para que se lean de esta forma, o las escribo, pues se traducen al inglés, pero igual en el inglés se siguen leyendo de esta forma, sino que se puede como ingresar como en el terreno de lo sonoro para separarse todavía más de eso, pues contra lo que tanto se está como yendo en contra. Muchísimas gracias por participar. Y bueno, yo siento, de pronto si revisan los 3 libros, yo siento que hay un ritmo caribe, ¿sí? No de la misma forma de Artel o de Candelario Beso o de Zapata Olivella, pero ahí sí hay un ritmo caribe. Y si leen, yo siento que, por ejemplo, que Dios fue mejor cuando era Tigres, y si fuera un ritmo, sería una especie de lumbalú, también de bullerengue en medio del duelo, del conflicto, ¿no? Y allí el libro, me atrevo a decir que es una especie de lumbalú, que sería, ahí hay un libro que es un lamento a lo caribe también, no en la misma manera, por ejemplo, esa del ritmo, por ejemplo, de Marí Grueso, que tiene otro ritmo también desde las músicas del Pacífico. Yo busco otras formas también de cantar en la poesía, esas formas que me hacen ser una mujer provinciana del Cesar que habitó Barranquilla, ¿no? Entonces, en ese tránsito de esas 2 ciudades. Entonces sería, o sea, yo siento que si tengo el ritmo, incluso hay imágenes que son caribe, hay palabras y formas de vida que son caribe. El poema que les leí, de los últimos, era sobre mi abuelita, en una vereda también del Magdalena, y allí, por ejemplo, la imagen es de que se prendía el fuego con las conchas de bálsamo, que es un árbol que antes del contrabando de la marihuana se contrabandeaba con ese árbol, con el bálsamo. Y esa imagen, ¿no? de una hoguera con conchas de bálsamo, del ejercicio de la mierda de vaca. Esa es una escena también en una vereda del Caribe.
Y esas son mis formas o mis lenguajes también de hablar del Caribe, ¿no? Y esas son mis músicas dentro de la poesía. Y acérquense al libro como si asistieran a un lumbalú. El ejemplo como medio de prueba, dedicado a Asmar. Una papaya amarilla flota en el mar. Nosotras pedimos deseos. Ni la orilla de su ala esté sitiada, ni la orilla de mi ala esté sitiada. No más escombros triturando pájaros. A propósito de lo que Luisa planteaba acerca de las imágenes, ¿no? Esa escritura a la que se refiere el compañero que ha intervenido es una escritura que tiene un antecedente más antiguo que Artel, Candelario Beso. Candelario Beso hizo eso primero en Cantos Populares de mi Tierra, ¿no? Qué triste que está la noche qué triste está, por decir qué triste que está la noche qué triste está. Artel fue un poeta más del manifiesto, ¿no? Negro soy desde hace muchos siglos, poeta de mi raza, heredé su dolor. Entonces, digamos que son lugares de elección también. Por ejemplo, la valentía de Obeso era clara. Pues en la época en que él escribe, nadie, sino él, se atrevió a hacer eso. De hecho, cuando uno trabaja con los estudiantes en la universidad, textos de Obeso, le preguntan, profe, ¿en qué idioma está escrito esto? Pues en español costeño transcrito. Es eso. El español de los pescadores. Era eso, pero es una elección. Yo creo que a propósito de la pregunta que tú haces y de la respuesta que Luisa da, digamos, en esas elecciones que uno hace, uno está permeado por muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, particularmente este libro está permeado por una poética de la violencia muy particular, ¿no? Y esa muy particular poética de la violencia permite que uno desarrolle un nivel reflexivo muy importante en relación con asuntos que fácilmente se olvidan y que quedan fijos en la imagen literaria, en la imagen de la poesía, de una manera magistral, Luisa, ciertamente, pero que también tiene un trasfondo de eso, que está más allá del trasfondo artístico y estético, literario. Está situado claramente en el plano político. Por eso yo decía al comienzo de la noche de hoy, bueno, qué interesante que esto esté ocurriendo aquí, ¿ya? Este lugar tiene un significado particular, como este libro, ¿no? Entonces, pues Colombia ha desarrollado una poética de la violencia. Esa poética de la violencia se expresa no solamente en la literatura, inicialmente se expresó esencialmente en el teatro, pero también se expresa en las artes plásticas, se expresa en toda esa hibridación que hay hoy, y creo que el reto es no ignorar esos asuntos, ¿no? Y quiero hacer un último comentario también a propósito de otro que hacía la poeta hace un rato, en relación con el tema de la difusión de la poesía en los canales, etcétera, etcétera. Pues nada, yo creo que también el asunto depende de la demanda, ¿no? Y nosotros demandamos poco. Vean, yo soy profe de literatura en la universidad y hace poco presentaba el sílabus de un módulo y un estudiante, cuando hicimos la socialización del plan de curso, me dijo, profesor, usted cita aquí 12 hombres, 12 escritores hombres y solo 5 mujeres. Yo reclamo equidad en el programa. Pues yo contraargumenté que los autores y autoras que yo cito en el sílabus y que yo convoco al sílabus, los convoco por pertinencia, no por género. De hecho, el género no es una categoría literaria, claramente. Y contrapregunté también, bueno, ¿cuántas escritoras colombianas o de la literatura latinoamericana o de la literatura universal ha leído el curso? Nada, por ahí tímidamente surgieron los nombres de Piedad Bonet, de Laura Restrepo, y por allá escondida Marvel Moreno, que se hizo famosa aquí cuando se murió, claramente. Mi trabajo de grado en la Nacional, 1990, fue sobre la obra completa de Marvel Moreno en ese momento.
cuando nadie la leía aquí, cuando ni siquiera se conseguía el volumen de cuentos primero que ella publicó, Algo tan feo en la vida de una señora bien, mientras que en francés tenía 3 ediciones por Defemme, con el título de Cette tâche de la vie infant comme il faut. Entonces uno dice, bueno, ¿desde dónde estamos argumentando esas presencias y esas ausencias? ¿Y desde dónde estamos alimentando la edición? Desde la demanda, porque yo también creo que la demanda es muy importante. Hay que leer a las mujeres que están escribiendo, que han escrito en Colombia, hay que leer literatura escrita por mujeres. Las mujeres tienen que leer más literatura escrita por mujeres. De pronto lo que digo incomoda, pero pues yo le apuesto a la incomodidad todo el tiempo, ¿ya? Y no suelo quedarme callado ni siquiera en esta época en la que todo lo que uno diga puede ser tomado en su contra solo porque uno es hombre. Entonces, pues, a mí me parece que es supremamente delicado, por ejemplo, tasar la pertinencia o la impertinencia de una presencia literaria por el número, ¿no? Ya, yo creería que tenemos que razonar mejor el asunto, y a razonar mejor el asunto nos ayuda claramente leer más. Yo dejo ahí. ¿Otra pregunta? ¿O quiere leer? Gracias porque me hizo recordar a mi madre. Los recuerdos de la abuela se dislocan como tornillos de un ferrocarril viejo. Ella habrá dado con las llaves del retorno y el olvido su posibilidad de escoger la puerta a la que quiere entrar. La vida será tocar y la muerte abrir. Todo está ya dicho y tal vez son solo tornillos viejos o cosas orgánicas que sirven de abono. Mi madre cumple ahorita 90 años y hace unos 6 empezó a perder su memoria. Ella antes me decía la niña de Bogotá y ya no recuerda y está perdiendo la posibilidad de recordar palabras, el lenguaje. Cuando quiere decir bonito dice delicioso, está deliciosa y ya casi no conversa. Espero que el 6 de diciembre esté con ella a sus 90 años. Gracias por recordármela. Bueno, quiero hacer un comentario con respecto a eso. Mi tesis de pregrado fue sobre la vida de mi abuelita paterna, Prudencia Villa, que vivió en un pueblo, Chibolo Magdalena, que fue prácticamente tomado era el centro de donde Jorge 40 hacía y deshacía, ¿no? Y mi abuela, él sabía escribir y leer en un tiempo en que saber escribir y leer era también resistencia, más para una mujer campesina. Y leía en la finca donde estaba, acostumbraba a leerle cuentos en las noches a los obreros, ¿no? Bajo la luna. Y mi abuela escribió cartas desde el año 70 hasta el 2005, más o menos. Mi tesis fue sobre ese registro de cartas. Y yo hice una tesis sobre memoria y mi fuente era alguien que había perdido la memoria, mi abuela, porque después de haber dejado de hacer todo ese registro de memoria, perdió la memoria entre comillas. Pero yo sustento en la tesis que el olvido es una parte de la memoria, o sea, recuerdo y olvido son memoria, y que son otras formas también de recordar lo que se quiere. El olvido en ese caso, no hablo específico entre el tema de olvido y borramiento, porque el borramiento es lo que hicieron
los invasores españoles con nosotros. El borramiento es construir iglesias católicas sobre templos sagrados indígenas. Eso es el borramiento, ¿no? El borramiento es el negacionismo histórico de algunos políticos, de negar lo que ocurrió, de decir que no fueron tantos, que no fueron 9, que no fueron 5.000, sino que fueron 9 personas nada más. Como si el nada más, como si también los 5, 1, el 2, como si eso minimizara, ¿no?, el impacto de la violencia. Entonces, en la tesis también hablo del olvido, lo que significa el olvido para un sobreviviente, ¿no? Entonces, ese libro también es hablar del olvido como refugio para quien ya ha recordado mucho el horror. Algo así como se han leído el cuento de Funes el Memorioso, en el que habla de esa memoria que termina siendo invasiva, que termina siendo ese recordar, ¿no? Entonces el libro también habla de resistencia, porque por un lado también evoco ese ejercicio que hizo yo no sé si fue un militar francés terminada la Segunda Guerra. Si alguien recuerda mejor la historia, me dicen. Un militar francés que terminada la Segunda Guerra manda a sus hombres a que fotografíen todos los campos con detalle, porque él dice que necesita dejar registros para que no digan que eso no ocurrió, para que no haya un negacionismo histórico. Entonces yo escribo también, por un lado, con esa intención de esa insistencia de que no se diga que no ocurrió, y por el otro lado también hago un ejercicio alrededor de ese olvido de mi abuela, pero sobre ese olvido que también es memoria, y que ese olvido para ella, o para muchos sobrevivientes, que termina siendo una casa, un refugio, porque una casa de refugio para no seguir recordando el horror, ¿no? Entonces es como con respecto al comentario de Margarita. No sé, Valentina, y si alguien más, no sé, me gustaría que participaran un poco más antes de finalizar, porque aquí quedaría como cháchara todo el tema de escrituras performativas y escrituras integradas, y tengo un público ahí, comenzando con que los estoy llamando público, imagínate. Está una audiencia. Natalia. Ya que la poesía es para compartirla, que me siento, pero es que la luz me afecta mucho. Bueno, realmente este poemario lo terminé de leer el fin de semana y no me pude contener y tuve que escribirle tarde la noche a Luisa para hacerle un breve comentario. 2 de mis poemas, así súper marcados, ya los compartimos hoy, quiero compartir uno más. Soy una niña que no crece y como Moisés rueda río abajo. Soy una mujer que se alargó de forma prematura los huesos porque quiso ser más larga que el río y salvar a la niña que se ahoga mientras llueve. Me han dicho, hay que volver al lugar en donde se prendió el espanto. ¿Cómo? Si los verdugos quieren agua y secan la ribera, quieren reír y prohíben el llanto, quieren la tierra y prohíben los entierros. Yo quisiera escribir algo en el cuerpo mutilado del rito, o algo que me diga cómo retorno. Bueno, yo te puedo hacer una pregunta de cierre, si te parece, o no sé si... bueno, no de cierre. Yo veo en el libro, y creo que es algo que conversamos mucho cuando nos encontramos las dos, y pues que ya lo has dicho en este momento, y es el lugar de la familia y de la memoria,
que no es propia, sino también compartida con todas estas personas y todos estos seres que han atravesado tu trayectoria. Y creo que eso implica una escritura que resiste desde la no borradura, desde la comunidad y desde la no apropiación también, porque de hecho la primera página del libro, justo después del prólogo y de los comentarios, es una suerte de agradecimiento, pero también es una suerte de dedicatoria y de deuda, de señalar esa deuda que tienes con las comunidades, con otros cuerpos, con tu familia, y es el nombramiento de esas personas que hacen parte de la escritura y de la creación de este libro, que no tiene un origen singular, sino que más bien es un origen que pluraliza tu experiencia y que une la memoria y la experiencia propia y la de los demás. No sé si quieres leer esa parte, que me parece importante traer ese lugar. ¿Qué página tenemos? No, mira, voy a... Vieron que no está bien buscando páginas. Ah, mira, aquí está. Creo que ahí se corta. Y eso que se corta. Es la dedicatoria. A mi territorio, a los seres del Caribe colombiano que han hecho resistencia a la guerra, a los sobrevivientes, a mis padres, Luz Marina Meriño y Abel Antonio García Villa, que me hablaron siempre de paz y justicia, a mi caterva de ancestras y ancestros que custodian la memoria del territorio, a Arturo Rivera por tanto amor, a mi familia, en especial a Eliana, Adaluz, Taili, Milan, María Luisa, Darrell, Ludis, Delfina y Jesús, a Eduardo, Marisol y a Eduardo Andrés por acompañar este libro, este sueño, a mi familia nigeriana centroafricana. Bueno, con respecto a la pregunta, quiero comenzar diciendo que, mira, tanto la primera edición, la ilustración la hizo mi hermana Eliana García Meriño, que es ilustradora y también literata. Hizo la primera y la ilustración de la segunda. La contraportada es una cartografía visual que me hizo mi papá. Entonces mi papá durante toda la tesis me hacía estas ilustraciones para mostrarme o enseñarme cómo estaban las rutas de la vereda, de los pueblos donde había transcurrido nuestras infancias y donde habían transcurrido algunas cosas, ¿no? Entonces yo, comenzando por ahí, este ha sido un libro también, esa medida que ha metido amorosamente construido desde la familia, y no solamente la familia de sangre, con los amigos que han hecho posible Eduardo Barrera, Marisol y también Eduardo Bechara. Entonces es un libro construido con la familia espiritual y con la familia de sangre. Y yo creo, una de las cosas por las cuales me ha interesado toda la espiritualidad yoruba es esa conexión con las ancestras y los ancestros, ¿no? Esa conexión con los que nos antecedieron, ¿sí? Y que en cierta medida determina lo que seremos, ¿no? Y yo creo, no sé si han visto la película Los Juegos del Hambre de Jodorowsky. Hay una escena que a mí me llamó la atención, con la que me sentí identificada, una escena final, creo que es en Los Juegos del Hambre. Y al final hay una escena en la que
salen como en una fiesta todos sus personajes de la infancia, ¿no? Y toda su mamá, su papá, los vecinos del pueblo, todos los personajes. Y así voy yo, ¿no? Así voy yo como detrás de mí, con mis ancestras, detrás de mi nombre, o sea, todos los nombres también de la gente, y si es una deuda, ¿no? Es una deuda porque cada vez que me piden un perfil o que hago una dedicatoria, es decir, como de que detrás de mi nombre hay otros nombres, ¿no? Y por eso también en el perfil digo, soy hija de, porque en el Caribe colombiano y creo que en el Pacífico también, presentarse que somos hijos de tal persona es suprema, quienes han ido a las costas, y creo que me imagino que quienes son de pueblo. ¿De dónde? Sí, era, ay niño, tú eres hijo de fulanito, tú eres de los Villas, de los Ferrer, ¿de dónde? Eso es importante, ¿no? Y somos hijos de quienes somos en el Caribe, o nietos de quienes somos, es importante. Entonces yo por eso, muchos escritores no lo dicen en una biografía, pero decir que soy hija de tal persona con tal persona es ese sentido de que soy comunidad, de que soy Ubuntu, y que cada libro agradece, ¿no?, a esa caterva de ancestros y ancestras que me acompañan. No sé si resuelve también la respuesta. Y que en el Caribe no hay primo de primer, de segundo y de tercer grado, ¿no? Hay primos. Es más, en el Cesar y la Guajira hay primos hermanos. No bastamos con eso, sino que todos en la comunidad somos primos hermanos. Y yo digo que los cuadros no solamente se viven en el Palenque, ¿saben que en Palenque de San Basilio le llaman cuadros al tipo de organización familiar en el que las familias viven en las mismas cuadras, ¿no? Son como manzanas de la misma familia. Y yo creo que eso se vive en el resto del Caribe, no sé si en el Pacífico, pero en el Caribe son grupos de familias que tratan de vivir o sea, pegados, ¿no? Entonces el hijo se casa y vive al lado, y el hijo del hijo tiene hijo, entonces hace una casa al lado, y así se va construyendo como esos cuadros. Entonces esa soy yo. Yo creo que me habita un territorio del que hablo, y me habita unas abuelas, unos hombres y mujeres de los que no me cansaré de hablar y de los cuales heredé esa memoria, ¿no? Y no sé si es dentro del vudú, tanto nigeriano como leía yo, como dentro del vudú haitiano, pero en el nigeriano uno reencarna en la tercera generación femenina, ¿no? Y es posible que yo termine haya reencarnado en mi bisabuela. Entonces es ahí como una especie de matrilinealidad ancestral que nos cobija, y que vamos con la historia andando, pero obviamente la intención es sanar también a la vez esa historia y sanar a quienes nos preceden. Entonces no solamente cargo esa historia, sino la palabra, el lenguaje como posibilidad de sanar esa historia y esas nuevas generaciones. Yo creo que Luisa, no, para cerrar, yo creo que tu voz, ¿no? Sea definitivamente 2 complacencias que elegí. Sí, para mí, sí, página 106 y página 128, ¿vale? Creo que muy a propósito de todo lo que conversaste hoy con nosotros, 106 y 128, la audiencia se va a dar cuenta, a propósito de lo que conversaste hoy con nosotros. 106 y 128. Furioso dice: no tiene unidad tu escritura, señor editor, tiene depresión y conciencia propia donde guarda sus olvidos. En el pasado, sin suficientes razones, amanecía en un bar tomando con vidas asesinas.
pero declaré: no me enloquecerá la muerte, ninguna cosa que contenga ausencia. No busco orden en lo dicho, no sé, no asumo nada, solo quiero paz en la cabeza. Sí, tienes razón. 128. Y 128. No, 128 ya es Aquí está. investigación. Somos malos buscando páginas. La noche completa. La escalera de hierro suspendida conduce a donde leerán las poetas que puedan subir. Como de costumbre, pienso que no puedo, temo a las alturas, a todo. Me señalan otra vía, un túnel inundado. Veo cómo desaparece el último carro flotante y el agua desciende. Llego por fin. Los poetas escuchan los pecados de un grupo de niños. Muchas gracias. Quiero pedirles disculpas porque en la programación estaba la cantadora Cecilia Cuesta, pero le tocó irse pues, de urgencia, resolver algunos asuntos a Cartagena. Entonces ella me pide que le excuses y después ya haremos otra parranda ahí con bullerengue. Yo creo que todos tenemos la incógnita del significado del título del libro, ¿no? Para mi parte. Bueno, les cuento que acudí a la imagen del tigre desde las cosmogonías indígenas y afro. Changó es representado con un tigre dentro del carnaval de Barranquilla y ahí está mucho el tigre y el toro, ¿no? Como animales también que en conexión con los ancestros y ancestras africanas también. Dentro de las cosmogonías también el tigre o el jaguar también. Acudo a esas cosmogonías para hablar o representar lo que fuimos y nos arrebataron, ¿sí? Ese Dios que era un Dios conectado y cercano, que era un Dios como el Dios originario y que fue pisoteado por un Dios que acribillaba, masacraba y en nombre de ese Dios se violaban las mujeres negras e indígenas. Entonces Dios fue mejor cuando era tigre también. Lo escuché en un testimonio de alguien en Alta Guajira que decía: antes podíamos convivir con los tigres, pero el nuevo invasor, se refería, digamos, a la explotación minera, es peor que un tigre y más indomable que un tigre. Entonces no hay una historia de los viejos en el Caribe de que no te cuenten que pelearon con un tigre, que se les apareció un tigre, una hazaña con algún tigre, y el tigre como un acecho, pero también el tigre como una presencia dentro del territorio con el que se convivía. Entonces Dios fue mejor cuando era tigre. El Dios que originario, el Dios que nos respetaba y que nos daba dignidad, y fue cambiado por un Dios que nos arrebató la dignidad. Más o menos eso era. Gracias. Allá atrás están libros a la venta, por si desean, y bueno.